¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al podcast de Realpolitik México en este episodio número 38 y hoy tenemos como invitado a Fernando Margain Sada. Fernando, ¿cómo estás? Pues muy contento, Carlos, de estar aquí contigo, con tu auditorio. La verdad es que pues empieza la Semana Santa. Empieza la Semana Mucha Santa. gente ya está de vacaciones. Ahorita venimos de un recorrido eh, allá en Guadalupe y nos topamos con que la gente pues ya está disfrutando de la familia. Ya está de vacaciones. Y bueno, pues eso es una época de reflexión, de pasar en familia. Y a mí me encanta esta época porque nos recuerda mucho el sentido de la vida. Al final, todos venimos aquí a cumplir un propósito, una misión. Y pues bueno, es una época de reflexión y de pasar en familia, con lo cual me da mucho gusto hoy estar aquí contigo. No, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para los que no saben, apenas ayer Fernando Margain se anunció como candidato en la fórmula al Senado por la coalición Fuerza Corazón por México de PRI-PAN-PRD junto a Karina Barrón. ¿Cómo tomaste, Fernando, este llamado para que te sumaras a este barco de la coalición? Fíjate que fue una sorpresa, te soy muy sincero. Realmente, pues siempre hemos estado en la disposición de servir. Claro. Y había yo participado en el proceso para la candidatura de la alcaldía de San Pedro hace algunos meses, con lo cual me permitió estar muy en contacto con la gente, en particular de San Pedro, pero siempre hemos estado con la disposición de servir y me hacen la invitación hace algunos días y tengo que decirlo, fíjate, que por un lado pues una sorpresa, por otro lado una emoción de servir a nuestro país. Yo creo que hoy estamos viviendo un momento histórico donde México necesita que nosotros todos participemos y nos necesita la mejor versión de nosotros. Claro, los mejores perfiles, porque a veces en el Senado, en este caso, más bien, yo creo que no es el caso en esta elección rumbo al Senado, pero en algunas diputaciones locales o federales yo sí veo perfiles que de plano siento que no es lo mejor, que no es el mejor perfil. Puede ser porque es una persona muy famosa o porque es, no sé, o por llenar una cuota, por así llamarlo, pero sí, los perfiles no siempre son los mejores y en este caso rumbo al Senado, yo creo que sí hay buenos perfiles. Sí, fíjate que creo que es una contienda competida en donde termino diciéndote nada más que me encantó conocer a Karina, conocerla bien como persona. Obviamente tienen una trayectoria política muy importante, sí, en donde ha defendido causas que que yo coincido con ella, en donde ha defendido, por supuesto, a la niñez, a las madres, a la familia, y ha sido muy tajante en sus principios y valores. Y eso lo conozco porque tiene la trayectoria pública, pero me ha tocado conocerla más en estos días como persona. Como persona, claro. Y eso es lo que me emociona también, tengo que decirlo, que es una gran persona. Coincidimos muchísimo en los valores de la familia y a mí me encanta que hoy somos un equipo comprometido con las mismas causas, comprometido por supuesto con México, pero sobre todo enfocado en generar empleo para la gente, mejor pagado por supuesto, las guarderías, las estancias infantiles, queremos que regresen para ayudar a las madres y que puedan trabajar y atender a sus hijos, a sus familias. Y así, bueno, un montón de temas en donde al final nos centramos mucho en la dignidad del ser humano y la persona, que esos son los valores que yo aprendí en el PAN y que a mí por eso me encanta y me identifico muchísimo con el PAN, que hoy me toca a mí representar la posición del PAN y te digo, me parece una gran coincidencia que es que compartimos los valores, esos mismos valores que hoy el equipo es el que va a representar en el Senado de México. Oye, Fernando, tu nombre ya había sonado desde antes que nombraran un compañero de fórmula con Karina, Juan Carlos Ruiz. ¿Pasó algo diferente de hace algunos, no sé, semanas, un mes, a ahorita que ya tú eres el candidato? ¿Algo cambió en ti? ¿Fue decisión tuya o fue un tema interno en el partido? Pues fíjate que yo siempre he estado con la disposición de servir. Platicamos del tema hace
algunas semanas con la gente del partido y desde luego que ellos saben que yo estaba dispuesto, pero por alguna razón escogieron a Juan Carlos. Ok. Y bueno, coincidencias de la vida, tiene temas de salud y me hablan y me invitan y sabían ellos que yo estaba en una disposición de servir. Ok. Y fue así como se atrevieron a invitarme, digamos, a insistir y con muchísimo gusto les dije, estoy puesto. Para mí yo creo que hay que ser congruentes, creo yo Claro. mucho en que ser congruentes con lo que pensamos y hacemos. Y yo siempre, y sobre todo en esta época, he pensado que hoy más que nunca México necesita de que nosotros como mexicanos participemos en estas próximas elecciones, porque lo que se va a escoger no es solamente una persona en un cargo público, sino creo que vamos a escoger qué visión de país queremos para los próximos 20 o 30 años. Y eso me parece fundamental, que escojamos muy bien, que escuchemos las propuestas de los candidatos, qué es lo que cada quien representa, qué temas. Hoy vemos temas muy complicados que están sucediendo en el país, que cada uno creo que tendrá sus posturas al respecto y que hoy, como ciudadanos, tenemos que informarnos para tomar la decisión correcta de la cual nosotros queremos ver ese México para nuestros hijos y las futuras generaciones. Claro. Fernando, ahorita hablaste de los ciudadanos y de San Pedro. Hace unos meses buscaste ser alcalde de San Pedro y ahora vas buscando una posición en el Senado. ¿Consideras que las exigencias de estos dos puestos de elección popular son diferentes? Sí es un tema muy distinto, hay que decirlo claramente. Sin embargo, fíjate, irónicamente, soy abogado. Ok. Yo he tenido la mayor parte de mi vida, me ha preparado para un reto así. El Senado, tú sabes muy bien que se va, pues, precisamente eso, a trabajar sobre el tema de reformas y leyes, de los temas más relevantes del país. Y mi preparación y mi experiencia profesional me parece que hoy son un gran activo para esta fórmula. Me queda claro que los temas de México hoy, bueno, son muy diversos. Creo que la plataforma de Xochitl los presenta muy bien. Ok. Tiene, no sé si los has visto, pero tiene muy claramente, y podemos resumirlo en el tema del fomento. Me encanta ese tema del fomento del empleo. Tenemos que pensar en el país, que tenemos que crear infraestructura para ser más competitivos. Yo creo que hoy México compite, no estamos compitiendo con nosotros mismos, hay que entenderlo muy bien. Hoy parece que hay fuerzas políticas que pretenden dividir al país. Yo creo que nos tenemos que unir más que nunca y buscar soluciones para que seamos más competitivos, porque hoy estamos compitiendo para generar empleo contra otros países. Claro. Estamos compitiendo contra Asia, estamos compitiendo, bueno, particularmente contra China, estamos compitiendo contra India, estamos compitiendo contra otros mercados que tenemos que crear condiciones de infraestructura que nos permitan a las industrias ser competitivos. Porque si lo logramos, hoy podemos capitalizar todas las oportunidades que se están presentando en el nearshoring, por ejemplo. El nearshoring es simplemente la reubicación de las empresas que estaban en Asia, ahora a México, y me parece una gran oportunidad para generar empleo y mejor pagado para la gente. Pero hoy los grandes retos como país que tenemos son generar políticas públicas para que tengamos más agua, para que tengamos carreteras, para que tengamos infraestructura donde las capacidades que se van a incrementar pues tengan el suministro de energía eléctrica y por supuesto todos los demás temas que son muy relevantes como lo estamos viendo en Monterrey, que Sí. es el tema de la movilidad, el transporte público para la gente. Por eso me parece que son temas muy complejos que al final todo se traduce y termina en pensar que lo que tenemos como obligación nosotros en el servicio público es pensar en la gente. Y estoy convencido de que, bueno, estoy preparado, volviendo al tema, que aunque son dos responsabilidades muy diferentes, hay que decir lo que sí son, estoy preparado para esta. Y bueno, asumo el reto con mucho compromiso. Sé que es un tema que demanda mucha seriedad y estoy preparado para ello. Oye, Fernando, hablabas de experiencia, hablabas de capacidad, preparación. Tú además creciste en este ambiente, ¿no? Tu papá fue alcalde 2 veces, fue senador de la República, tu mamá fue diputada federal.
¿Has platicado con ellos, por ejemplo, con tu papá acerca del tema del Senado? ¿Qué es? ¿Cómo se trabaja? ¿Te ha hecho algún comentario al respecto? Sí, bueno, pues el tema de la política en mi casa pues tiene muchos años. Sí. Desde que estoy chavo, es lo que ambos, mi papá y mi mamá se han dedicado a servir y es la plática de todos los días. Entonces, pues me ha tocado ver desde la alcaldía de San Pedro hasta la senaduría. He ido al Senado varias veces, pero he ido por gusto, Ok. para ver cómo funciona el tema. Me tocó, por supuesto, en la casa, en la legislatura del 2000 al 2006, que era la casa, se llama Xicoténcatl, Ok. es el Senado, digamos, ya se movieron de ahí, eso sigue siendo ahí parte de uno de los edificios del Senado, pero hay un Senado nuevo y entonces, bueno, eh, por supuesto que estoy enterado de cómo funciona. También, como estudié Derecho, lo vi en los libros, lo leí en los libros, pero bueno, luego lo vi en práctica, que es cómo funciona y opera, que me parece sumamente interesante ver cómo, pues, la división de poderes, cómo funciona, cómo se encuentra la responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero como hoy más que nunca el Legislativo, pues, funge un rol muy importante y hay que decirlo que en México hoy podemos presumir que tenemos una división de poderes que está funcionando. La Suprema Corte, inclusive con la Suprema Corte del Poder Judicial, hoy podemos ver cómo está haciendo ese contrapeso que está pues aplicando la ley y ejerciendo los derechos constitucionales que es lo que hace a este país que le dé certeza jurídica. Y otra vez volviendo al tema del empleo, necesitamos tener certeza jurídica para que el inversionista del exterior venga a invertir grandes capitales, porque al final lo que queremos es generar mejores condiciones para los mexicanos. Sí. Oye, te iba a interrumpir, te iba a decir, en Nuevo León hemos batallado un poco con el tema de la división de poderes últimamente. Oye, Pero fíjate qué interesante que Nuevo León, es cierto que un tema político que pues yo creo que a todos nos apena un poco, ¿no? Que un estado como Nuevo León esté viviendo algo así, y sin decir que una parte tiene razón u otra, yo creo que al final hay dos aprendizajes importantes. Uno, que hay que decirlo también, pues ahí está la división de poderes. sí, ¿Verdad? Ahí está el conflicto entre lo que es el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces claro. dices, bueno, pues es bueno que haya división de poderes. Por algo existe esa teoría que es de hace muchos años de Montesquieu, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que lo estamos viendo ese intercambio de poder que no nos había tocado y que bueno, seguramente para el gobernador debe ser más complicado, que tiene frenos y cotos que para eso existen, para controlar y para darle seguridad jurídica a nuestro estado, ¿verdad? Claro, y más que él estuvo también en la otra parte, en el legislativo. Oye, Fernando, ¿en qué momento, digo, tú eres empresario, eres abogado, has estado mucho tiempo en la iniciativa privada, ¿y en qué momento decidiste migrar un poquito o darte un espacio de la IP para irte a la función pública? ¿Tuviste alguna motivación en especial? Siempre he participado como voluntario. Ok, Desde luego que me encanta el tema de la política porque lo he vivido desde hace muchos años, pero siempre como un voluntario y bueno, viendo todo lo que han hecho a través de muchísimos años, tanto mi padre como mi madre. Y bueno, desde hace muchos años, te digo, empecé en el PAN a ayudar en campañas. Cuando estaba más joven, fui presidente juvenil del PAN en San Pedro en el 98, o sea, hace muchos años. Eh, y luego, recientemente me invitaron a participar en el Consejo Consultivo de San Pedro. ok. Luego me invitó Mauricio Fernández a ser regidor con él en el 21, que bueno, no perdió la elección y por lo tanto no llegué No, no entraste. no entré al cabildo. Luego recientemente, pues ahí en la participación, por un grupo de empresarios y amigos, digamos, de San Pedro que me empujaron a participar, ¿no? A decir, oye, pues, necesitamos gente nueva, ya sabes, y queremos creemos que tienes un perfil y con tu experiencia nos puedes ayudar a que San Pedro esté mejor. Y así fue como que después de varios meses de estar un poco, les digo yo que me metieron en esto sin querer queriendo, pero bueno, y que estoy aquí con mucho gusto porque les dije, ¿sabes qué? Sí vienen momentos históricos, momentos importantes para el país de definiciones y hay que participar. Claro. Entonces yo decía, bueno, pues si sí lo pienso y lo digo, lo tengo que hacer. Entonces, así fue como entré
y entré a San Pedro y empezó la experiencia que ya conoces. Y al final, bueno, pues quedó Mauricio Fernández bueno, hicimos un buen papel y por eso yo creo que estamos aquí. Y aquí, bueno, pues como otra vez, diciendo que sí, con mucho ánimo de participar y de contribuir al desarrollo de nuestro país, que me parece muy importante decirlo, hay que saber trabajar con todos. Claro. En los equipos, nuestro equipo es México. Hay que saber trabajar con todos los partidos, no importa con quién. Y hoy estamos haciendo una fórmula, un poco otra vez hablando de la congruencia, donde Karina, que me parece una gran mujer, haciendo una fórmula con ella donde coincidimos en muchísimos temas que ya decía yo hace rato, y creo que es lo que hay que buscar en nuestro país, las coincidencias y saber claramente que al final lo que nos mueve es México, y por eso estamos aquí. Sí, Fernando. Oye, ahorita que sigamos hablando del tema, también Karina te echó muchas flores ahorita, ¿Sí? ahorita que platiqué con ella. Hay que decir que no estábamos juntos. No. Pero bueno, me gustó, de hecho, seguí de cerca tu participación, sinceramente, en la interna del PAN rumbo a la contienda, más bien, rumbo a la contienda interna del PAN en San Pedro. Me gustó tu participación en el debate, por ejemplo, me gustó mucho que saliste con Mauricio y con Luis. Al final, Luis decidió sumarse a Mauricio y tú no, tú llegaste hasta el final. Por algún motivo decidiste llegar hasta el final, sabiendo que a lo mejor Mauricio en ese momento tenía un poco mayor posibilidad, pero me gustó que llegaras al final. ¿Te invitaron en algún momento a declinar o a participar con Mauricio? Fíjate que lo platicamos. Okay. Yo con Mauricio tengo una muy buena relación y le dije, mira, y platicando, era más probable que, obviamente, pues es Mauricio Fernández, Sí, tiene claro. 35 años de carrera, ha sido 3 veces alcalde, etcétera, y es una persona con mucha visión y desde luego que en San Pedro pues es muy querido, ¿no? Pero le decía, estamos aquí para hacer algo más grande que nosotros. Y yo creo que lo más importante es construir un precedente para el futuro. O sea, no se trata de Fernando Margainzada o de Mauricio Fernández. Y creo que eso fue lo que me movió, decir, oye, independientemente del resultado, aquí lo que tenemos que pensar es que San Pedro gane y va a ganar con un proceso. Y este proceso lo tenemos que terminar y hacerlo muy bien. Y aparte fue abierto el proceso. Y fue abierto, es la primera vez que se ha hecho en México, imagínate la importancia. Y en el PAN siempre se había hablado de que, pues, que estaba cerrado, solo a militantes, por primera vez se logró un acuerdo para que se abriera a los ciudadanos, y creo que sería, en mi opinión muy personal, un grave error haber declinado, ¿no? Yo creo que era más importante, con las consecuencias que tuviera, pero era más importante terminar el proceso, terminarlo bien y dejar ese precedente para que también veamos que en San Pedro se pueden hacer las cosas diferentes. Yo creo que ese fue el gran aprendizaje y el gran mensaje para la ciudadanía fue decir, oye, la gente sí queremos participar y sí queremos elegir y sí tenemos una responsabilidad cívica. Nosotros sí, aquí, o sea, no es cierto que la gente no quiera participar. Y ahí estuvo el resultado. Sí, claro. Fueron casi 5,000 personas en una interna que pues es un número muy importante. Sí. Sobre todo haber sido la primera vez y se hizo en una semana o dos la elección. O sea, fue algo muy rápido y para el tiempo tan prematuro que tuvimos para hacerla, pues me parece que fue un gran resultado. Independientemente de quién ganó, creo yo, lo más importante fue haber hecho el proceso y que San Pedro hoy podemos decir que ya ha habido una elección interna abierta a la ciudadanía del partido político del PAN, que hay que decirlo también, es un partido político que una de sus pilares y de su esencia es la democracia. Y la participación ciudadana. Como ejercicio democrático y como participación, muy bien. O sea, fue muy buen ejercicio. Tienes toda la razón. Oye, Fernando, ¿ya has pensado? Digo, yo sé que apenas ayer te sumaste con Karina rumbo a la contienda del Senado, pero ¿ya has pensado cuáles eran tus luchas primordiales, ya que estén en una curula y en la Cámara Alta? Fíjate que no lo he pensado, pero te voy a platicar lo que siento. Okay. Y lo que
con base en mi experiencia, Ok. que tengo muchos años viviendo, bueno, de todo, ¿no? Como abogado y como empresario, me preocupa muchísimo las áreas de oportunidad donde veo es temas del empleo. O sea, tenemos que, otra lo decía yo ahí, cómo generar mayor competitividad en el país. Parece que hoy estamos compitiendo con otros países donde sí generan, por ejemplo, temas de electricidad. Ok. O sea, temas laborales. O sea, de repente vemos que en el Congreso han estado haciendo leyes que probablemente sean muy populares, pero que al final estamos generando una pérdida de competitividad para las empresas y por lo tanto eso se traduce en que como país y como región después podemos atraer menos inversión. Tenemos que de repente dicen, bueno, vamos a hacer, por decirte, los días laborales se quieren parecer mucho a países europeos, pero no generan condiciones de infraestructura como los países europeos. Ok. Entonces, si queremos llevar el país a competir en temas sociales y a hacer una oferta de temas sociales como lo hacen otros países, también tenemos que pensar que la infraestructura tiene que ser de ese nivel. ¿Por qué? Pues porque las empresas, al final, una de las ventajas competitivas que tenemos las industrias en México es que, bueno, en unas cosas son más caras, otras son más baratas y al final en el overall, en la sumatoria, pues resulta que entonces eres más competitivo, tienes menores costos y por lo tanto cerca de Estados Unidos generas mucho más empleo para producir bienes y, bueno, por lo tanto servicios al exterior, a otros mercados. Pero si empezamos a perder competitividad, entonces no se traduce en pérdida de empleos. Hay que pensar mucho en la gente, hay que pensar mucho en cómo se mueven, hay que pensar, repito, el transporte público, hay que pensar también en las mamás. Me parece sumamente importante el tema de las guarderías y de las instancias infantiles, porque si no, ¿cómo van a trabajar? Claro. Digo, queremos que cuidar a sus hijos, queremos que tengan espacio para ir a trabajar y que puedan ser las mamás, sobre todo las madres solteras. Hoy tenemos también muchísima gente, padres y madres que trabajan los dos. Los dos. Y hay que ayudarles, hay que ver ese tema de la familia, es muy importante y que está pegado mucho también con el tema de la economía familiar, ¿no? Del empleo. Y luego, bueno, hay más temas, ¿no? El tema de la salud, vuelves al tema de la persona, ¿no? O sea, la semana pasada me tocaba una persona, entró su tío, perdón, al hospital del IMSS y venía con un problema que le tenían que amputar los dedos del pie. Ok. Y era sábado y lo atendieron hasta el jueves, acabaron amputándole la pierna completa. Entonces, ¿Cómo? imagínate o sea, tú. No había personal el sábado o el domingo. Y... Lo tenían en una cama. Okay. 6 días. Perdió la pierna. O sea, los problemas que tenemos hoy en el tema de salud son reales. Sí. Son muy delicados. No somos ni Suecia ni Dinamarca, como dicen. No estamos, obviamente, a lo mejor no han conocido los hospitales de Dinamarca y pueden afirmar eso, pero la realidad es muy diferente y la gente está sufriendo. Y bueno, por supuesto que no hay medicinas. Eso, ya no te digo, o sea, te estoy poniendo el caso real de la semana pasada que le pasó al tío de una persona que conozco que trabaja con nosotros y me parece sumamente delicado y que tenemos que hacer un esfuerzo otra vez por pensar en la gente. Fíjate cómo, repito, el tema de salud y el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental porque necesitamos tener jóvenes preparados que puedan hoy, nosotros, imagínate aquí en Monterrey, pues estamos acostumbrados a emprender. Es como parte de nuestro corazón. Este negocio, pues este podcast sí, claro. es un reflejo de ello, ¿no? O sea, es un reflejo de que emprendemos y vemos cómo salimos adelante y el trabajo es nuestra forma de vida. Y para trabajar, otra vez, yendo a la competitividad, necesitamos generar jóvenes muy bien preparados, porque a mí me queda claro que estamos compitiendo con todo el mundo hoy. Hoy vienen asiáticos de China, de Corea y tal, y tenemos que formar jóvenes muy educados para que estén muy preparados y puedan agarrar las mejores ofertas de trabajo que existen en el mercado.
Claro, pues aquí, sobre todo en Nuevo León, hay mucha competencia y creo que todos los temas que tocaste realmente engloban y se aterrizan directamente en Nuevo León. Salud, educación, movilidad, el tema del apoyo a las mamás. Pues es un estado industrial, es el estado más industrial. Entonces, todo lo que acabas de comentar realmente le afecta a Nuevo León. Fernando, oye, también te dicen Nano. Sí, sí, Nano, sí, sí, ¿verdad? me Ahí dicen Nano, te dicen sí, Nano. sí. Fernando, ¿tus redes sociales cuáles son? Fernando.margain en Instagram y en Facebook también, Fernando Margain. Fernando Margain. ¿Cuál usas más? Pues la de Instagram. La de Es la que Instagram uso más, sí, es la de la que Instagram más uso usas. más, sí, fíjate que sí. Muy bien, Fernando. Oye, pues ya para terminar, ¿algún mensaje que le quieras dar a las personas que nos siguen en nuestro medio de Realpolitik México, en nuestras cuentas y en tus cuentas? Pues fíjate que aprovechar el espacio, bueno, que te agradezco por supuesto el Lograr. tiempo y la oportunidad de dirigirme aquí al auditorio y decirles que lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir en los próximos 60 días es sumamente importante para el futuro, no solo de nosotros, sino de las próximas generaciones. Y que hay que ser bien conscientes y entender que tenemos que aprender y escuchar de lo que los diferentes candidatos nos van a ofrecer. Y por supuesto, entender la responsabilidad que implica y ir a participar, ir a votar. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, es un derecho que tenemos y que hoy tenemos que ir a votar. Hoy no importa en qué municipio vivas, si el alcalde va arriba o va abajo, porque luego parece que unos ya ganaron y luego dicen, no, ya ganó, ¿para qué voy a votar? Entonces, Claro. no importan las encuestas, siempre es un derecho que tienes y que creo que vale la pena aprovecharlo y que hoy más que nunca es una obligación. Y bueno, invitarlos a participar y decirles que estamos con esos temas, bueno, por supuesto, convencido de ellos y contento, muy contento de que Karina comparte estos mismos valores y que sé que vamos nosotros juntos en equipo a hacer una gran labor por Nuevo León y por México. Señores, pues ya lo escucharon, Fernando Margain en este episodio número 38 del podcast de Realpolitik México. Fernando, muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos. Sé que tu agenda de aquí en adelante va a estar complicada y gracias por tomarte el tiempo de estar aquí con nosotros. Es un gusto, Carlos, y te felicito por el podcast, por las oficinas, por todo el trabajo que hacen. Yo los leo mucho y bueno, qué gusto saber que jóvenes emprendedores como tú están de veras trabajando y bueno, nuevamente digo, a mí me encanta ver a los jóvenes que tienen éxito y por eso tenemos que trabajar muy fuerte para que se sigan preparando y siga habiendo más gente como tú. Pues muchas gracias, Fernando. Entonces, esto es todo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y Fernando, espero verte nuevamente aquí ya como senador, que volverte a invitar y que vengas a acompañarnos. Claro que sí. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.